Juan, primera pregunta sobre México, donde hay una crisis política tremenda desde cuando el pasado 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes de magisterio en Iguala, en el estado de Guerrero. ¿Cómo se vive en México ahora y sobre todo qué puede pasar cuando el presidente Enrique Peña Nieto ha dicho que hay que pasar página? ¿Se puede pasar página? No, definitivamente no. Yo creo que el caso de Ayotzinapa fue algo terrible por muchas razones. Fue de alguna manera la gota que derramó un vaso que ya se venía colmando desde hacía mucho tiempo. El presidente Felipe Calderón dejó la presidencia después de 6 años con 100,000 muertos y 30,000 desaparecidos, y aumentarán las estadísticas a medida que se vayan descubriendo fosas comunes. Entonces esta situación dramática ha continuado en México, pero el caso de Ayotzinapa del 26 de septiembre pasado fue terrible porque ahí cristalizaron varias cosas. Por un lado, un país que pierde a 43 estudiantes para maestros, es decir, son el futuro del país en el sentido que son los que van a enseñar. Son jóvenes que se van a dedicar pues, a lo más importante que hay en México, que es la educación, y que de pronto son secuestrados y no se sabe qué pasa con ellos. Pero al mismo tiempo se recibe la información de que quienes los detienen son policías, y son los policías los que los entregan al crimen organizado, ¿no? A la banda de los Nuevos Guerreros, con lo cual queda totalmente en evidencia esta trama de los poderes públicos infiltrados por el narcotráfico. Entonces la sociedad dijo un basta ya, que me parece muy importante, y creo que nos hemos articulado en una indignación colectiva muy clara. El gran problema es qué hacer con esto, porque hay un gran descrédito de todos los partidos políticos. El propio presidente, al decir, pues vamos a pasar página, está simple y sencillamente arando en el desierto. No podemos pasar página. Es más, ni siquiera se sabe exactamente qué sucedió, no hay una versión oficial de los hechos, y a 4 meses de distancia no se sabe dónde quedaron estos muchachos. Entonces necesitamos saber eso y no podemos pasar página, tenemos que reorganizar la sociedad. Ahora eso va a ser muy difícil con los grupos políticos que tenemos en México. Quiero trasladarlo a otro país en el Caribe, a Venezuela. ¿Qué futuro próximo, a corto plazo, le espera a ese país si las cosas siguen como van? Yo creo que Venezuela es un país que se ha estado aislando de alguna manera, en una deriva pues que dependía mucho de la figura de Hugo Chávez, pero esta figura mesiánica pues ha tenido un heredero, digámoslo así, casi caricaturesco, que es Maduro, ¿no? Entonces decía Marx que las cosas ocurren 2 veces, primero como tragedia y luego como comedia, y yo creo que la situación de Venezuela es una situación dolorosamente tragicómica. Tampoco me entusiasma mucho la oposición que se está fraguando. Me parece absurdo que hayan invitado en un acto de la oposición a presidentes tan cuestionables como Piñera de Chile y por supuesto Felipe Calderón de México. Si esa es la oposición, yo no sé qué está mejor, si Maduro o ellos. Entonces creo que hay un momento de confusión muy grande, agravado por la terrible caída de los precios del petróleo. Entonces eso es un tema, y el cambio político en Cuba, que eso yo creo que influye mucho en la relación de política exterior de Venezuela. Entonces este aparente deshielo que comienza en Cuba también los va a perjudicar. A propósito de Cuba, el pasado 17 de diciembre anunciaron simultáneamente Barack Obama, presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca, y Raúl Castro, el líder cubano, en La Habana, el inicio de conversaciones para restablecer relaciones diplomáticas. ¿Usted cree que eso llegará a buen puerto y sobre todo que el Congreso de Estados Unidos, es decir, el Senado y la Cámara de Representantes, harán algo para levantar precisamente el embargo, que es distinto a las relaciones diplomáticas? Yo creo que es una muy buena señal, porque el embargo no ha servido de nada, o sea, lo sabemos. El embargo no ha cambiado la circunstancia en Cuba, ha perjudicado a la población y se han roto vínculos y posibilidades de diálogo entre Cuba y los Estados Unidos. Entonces creo que es una muy buena señal, pero esto no quiere decir, y lo apuntas tú muy bien por el lado del Congreso, que el conflicto haya desaparecido, para nada. El embargo se mantiene y el conflicto se mantiene, pero que haya relaciones diplomáticas no quiere decir que estén de acuerdo. Es decir, eso es
malentender la diplomacia. La diplomacia es la arena de los conflictos resueltos de manera, digámoslo así, más o menos civilizada, pero para eso sirve la diplomacia, no para decir estamos de acuerdo, sino porque estamos en desacuerdo necesitamos reunirnos. Entonces yo creo que esta vía dialogada no suspende el conflicto, pero puede a futuro encontrar, yo creo que nuevas posibilidades, y eventualmente esto va a ser muy importante para la transición cubana. Es probable que en las próximas elecciones, y aquí vuelvo a cambiar de país, de Estados Unidos, los candidatos sean Hillary Clinton por el Partido Demócrata y quizá Jeb Bush, hermano de George W. Bush, hijo del presidente George Bush también, por el Partido Republicano. Si usted fuera un ciudadano de los Estados Unidos, ¿con quién se quedaría? ¿A cuál preferiría? Bueno, yo votaría en automático por los demócratas, pero estamos ante candidaturas dinásticas que también revelan la falta de apertura de la sociedad norteamericana a nuevas opciones políticas. Es muy curioso porque la mentalidad norteamericana está muy montada en la idea del hombre que surge de las orillas de la sociedad y conquista la sociedad. Es decir, la idea del self-made man, ¿no? El héroe que se crea a sí mismo. Y nosotros vemos casos de historias de éxito, como por ejemplo, emblemáticamente el de Steve Jobs, ¿no? Deja la Universidad de Stanford y en el garaje de su casa monta una de las empresas que van a tener mayor éxito, pero mucha gente lo va apoyando. ¿Por qué? Porque el sueño americano tiene que ver con esa capacidad de que alguien que está en las orillas aporta talento y demuestra que es una sociedad de oportunidades. Curiosamente, esta ideología no pasa por la política, o sea, no es una sociedad de oportunidades para que haya otro tipo de candidatos, para que haya otro tipo de formaciones políticas. Entonces, el hecho de que tengamos, es como la guerra de las colas, ¿no? Si la alternativa es Pepsi-Cola o Coca-Cola, pues no hay una gran alternativa, y es un poco lo que pasa con demócratas y republicanos, enfatizado ahora, pues porque son herederos de linajes diferentes. Hillary de su marido Bill Clinton, ¿no? Y Jeff Bush, pues de abuelo y padre, ¿no? Una pregunta final en este segmento a propósito de Colombia, donde estamos. Hace un poco más de 2 años comenzaron negociaciones en La Habana, formalmente, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, el grupo guerrillero. ¿Usted ve con optimismo esas conversaciones o le inquietan? No, yo las veo con mucho optimismo. Desde luego que han durado mucho y hay un desgaste en esas conversaciones, pero yo creo que los procesos de paz son muy complicados. Por ejemplo, si nosotros vemos lo que pasó en Irlanda, ¿no? En Irlanda del Norte, para llegar a acuerdos, es muy difícil, necesita una larga paciencia y una capacidad de reunirse, incluso con personas con las que uno tiene agravios muy fuertes. Es el caso de Sudáfrica, por ejemplo, pero ahí están estos ejemplos de Nelson Mandela, por ejemplo, para salir a través del diálogo y poder hacer otro tipo de sociedad. A mí me parece muy importante, y en ocasiones el arte logra metáforas significativas de esto. Hay una pieza de la artista colombiana Doris Salcedo que me gusta mucho, que se llama Mesa de Negociación, que son 2 muebles, 2 mesas empotrados. Son 2 mesas de distinto tamaño, son 2 mesas que no deberían estar juntas, y están juntas un poco a la fuerza, y en la juntura de las mesas hay un trazo de cabello que es como una herida. Y creo que podemos entender lo que es una mesa de negociación así. Es un proceso doloroso, es un proceso difícil, hay una herida, la herida no desaparece, pero permite que 2 cosas opuestas se conviertan en la misma realidad. Y yo creo que esa es la historia de la vida en común. Juan, el pasado mes de enero se produjo un atentado contra el semanario satírico Charlie Hebdo en París. Fue asesinado, entre otros, su director, Stéphane Charbonnier. De ahí en adelante se ha generado un debate nuevamente sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa. Usted ha ejercido el periodismo por muchos años. ¿Debe la libertad de prensa o la libertad de expresión tener algunos límites? Yo creo que esto nos habla efectivamente de la necesidad de libertad, pero también de los desafíos y de las responsabilidades de la información. Me parecería muy peligroso que a partir de los salvajes atentados a Charlie Hebdo se satanizara al Islam, por ejemplo. Yo creo que quienes perpetran estos actos en nombre del Islam, ellos han caricaturizado el Islam. Pero una de las paradojas de los fanáticos es que siempre son solemnes. Los fanáticos no tienen sentido del humor. Entonces, los fanáticos son caricaturas sin humor. Y no es casual que se ofendan tanto por el sentido del humor y por la libertad de otras personas de reír. Entonces yo creo que en una sociedad democrática debe haber la posibilidad
de que se expresen caricaturistas como los de Charlie Hebdo, pero también existe la libertad de ofenderse con ellos, porque esa también es una libertad. Y yo creo que hay cosas bastante serias que no admiten demasiado el sentido del humor. La religión es totalmente contraria al humor y me parece muy respetable que así sea. ¿Por qué? Porque la religión busca expresar lo que no tiene palabras, lo que no se puede decir. Es un momento de recogimiento muy profundo. Entonces, con eso es difícil hacer bromas, ¿no? Esto no quiere decir que no se pueda hacer una caricatura sobre un tema religioso. O sea, creo que hay que permitirlas. Pero creo que ha habido una reacción a veces un poco hipócrita. La reacción de yo soy Charlie Hebdo, tomada de manera unánime, ¿no? Por muchas personas que son muy intolerantes y que desconfían de cómo los ven sus vecinos y que ahora resulta que todos en nombre de la tolerancia se consideran magníficos. Yo creo que esa es una falsa respuesta. Yo creo que nosotros podemos decir claramente, a mí me parece malo el sentido del humor de Charlie Hebdo, me parece abusivo, me parece ofensivo y sin embargo, considerando todo esto, considero que tienen derecho a expresarse. Entonces creo que la verdadera democracia no consiste en decir yo soy Charlie Hebdo, consiste en decir aunque yo posiblemente no sea Charlie Hebdo, dejo que ellos tengan esta oportunidad. Entonces, porque ahí estamos nosotros fijando límites también y también responsabilidades. Es decir, lo que están haciendo no necesariamente es magnífico, ¿sí? Pero la respuesta no debe ser el asesinato, sino la crítica. Si a mí no me parece magnífico y a mí me ofende lo de Charlie Hebdo, puedo hacer un contrachiste o puedo hacer una crítica. Yo creo que así es donde debemos operar. Pero el hecho de que sigan existiendo publicaciones como Charlie Hebdo, y por supuesto que tienen todo el derecho en hacerlo, ¿no va a provocar aún más la ira de los radicales, de los extremistas del Islam? Bueno, ahí hay un problema, pero yo creo que Europa tampoco puede convertirse en rehén de los fanáticos, ¿no? Esto nos habla también del fracaso de la sociedad educativa francesa, porque quienes perpetraron estos asesinatos son musulmanes, pero son musulmanes franceses, criados en el sistema educativo francés. Entonces hay una hipocresía muy grande en el país que proclama los derechos del hombre, pero que no tiene una verdadera educación integradora. Cuando Francia ganó el Mundial dijeron, este es el ejemplo de la multiculturalidad, porque en esta selección hay gentes de todas las tendencias religiosas y de todas las extracciones sociales y raciales. Pero esa era una metáfora ideal que no existe en las calles de París. Entonces yo creo que el trabajo que tiene que hacer Francia es el de una integración comunitaria. En los suburbios de París, en la famosa banlieue, realmente las gentes que son inmigrantes viven en una situación de discriminación continua y no han podido pasar a la Gran Francia. Entonces yo creo que la solución no es decir que no se publique Charlie Hebdo, la solución es integrar socialmente a las personas, todas ellas francesas, que hicieron posible este asesinato. Como consecuencia de los atentados en los últimos días se ha vuelto a estar en la lista de los libros más vendidos, de los bestsellers, el Tratado de la Tolerancia de Voltaire, un libro que tiene 250 años. ¿Qué piensa de ese fenómeno? Bueno, eso me parece importantísimo porque Voltaire dijo famosamente que jamás él haría nada para detener a una persona que lo criticara, sino que le daría todas las posibilidades de ejercer la crítica contra él mismo. Y hubo un acontecimiento muy famoso en el mayo del 68, cuando se prohibió el periódico La Cause du Peuple, La Causa del Pueblo, que era un periódico radical en contra del general de Gaulle, y en un acto quijotesco el filósofo Jean-Paul Sartre salió a repartir este periódico a la calle y lo arrestaron por repartir un periódico prohibido, y de la gendarmería le hablaron al general de Gaulle y le dijeron, tenemos aquí al filósofo Sartre, ¿qué hacemos con él? Y famosamente contestó de Gaulle, en Francia no se mete a la cárcel a Voltaire, ¿no? Entonces, bueno, Voltaire, volvemos a lo mismo, que forma parte de la esquizofrenia francesa, es decir, es la patria de Voltaire, pero esto es un ideal que no necesariamente se cumple. O sea, no solamente se necesita tener una estatua de Voltaire, se necesita que Voltaire forme parte de la vida diaria francesa, y eso no siempre ocurre, sobre todo para los inmigrantes, lo cual no justifica desde luego los brotes violentos. Voltaire fue un gran literato además, y usted es un literato, y ahí quiero llevarlo a la literatura mexicana, porque desaparecido Octavio Paz, desaparecido Carlos Fuentes, ya se menciona mucho de que los dos grandes papas de la literatura mexicana son usted y Jorge Volpi.
¿Cómo asume usted ese calificativo por un buen sector de la crítica? Bueno, el calificativo papal me parece inmerecido, ¿no? Y no tengo virtudes morales para ejercerlo. Pero yo creo que lo que ha sucedido, que es muy dramático, es que ha habido una desaparición de grandísimos escritores mexicanos o escritores extranjeros que vivían en México. Murió del lado mexicano Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Vicente Leñero, Carlos Montemayor, además de los que ya mencionaste, Carlos Fuentes y Octavio Paz. También Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, Juan Gelman, latinoamericanos que se habían vuelto mexicanos y que animaban mucho nuestra vida cultural. Entonces, de pronto hay una especie de orfandad. Pero yo no creo mucho en los caudillos culturales. México ha sido un país de caudillos en todo, absolutamente en todo. Hay empresarios que son los caudillos de la telefonía, otros de la televisión, otros de los jugos, otros del cemento. En todo hay caudillos, en el arte, las artes plásticas, la literatura. Entonces tenemos la pirámide del Sol, Octavio Paz, la pirámide de la Luna, Carlos Fuentes. Y yo creo que debemos ir desmontando estas estructuras piramidales y tener una sociedad más democrática, ¿no? Hace rato hablábamos de Francia. El gran déficit de México es el de tener una sociedad más horizontal. Y ahí yo creo que va a ser más importante el diálogo colectivo que las figuras protagónicas. Juan, usted es un gran aficionado al fútbol. ¿Cuál equipo le gusta más hoy en día entre el Real Madrid de Ancelotti, el Barça de Luis Enrique o el Bayern Múnich de Guardiola? El Bayern de Guardiola, por una gran debilidad que tengo por este entrenador y porque ha logrado jugar con la estética del Barcelona, pero con el dinamismo del fútbol alemán. Ha entendido muy bien lo que es el fútbol alemán y han dado unos partidos absolutamente extraordinarios. Yo creo que ahí él ha demostrado una gran capacidad de adaptación a otro fútbol, con muchas lesiones que han tenido sus jugadores, pero yo creo que es el fútbol más vistoso que se está haciendo actualmente. ¿Cuál es el jugador del Bayern que más le llama la atención? Philipp Lahm, definitivamente. Y ahí Guardiola tuvo mucho que ver porque él era un extraordinario lateral derecho que jugaba muy bien hacia arriba como carrilero. Y Guardiola lo puso en el centro. Lo puso en el centro en una posición parecida a la que él jugaba, aunque Lahm, hay que decirlo, es mucho más talentoso de lo que fue Guardiola como jugador. Pero entonces es un táctico retrasado, que recupera balones y organiza el juego desde abajo. Y esa ha sido una variable extraordinaria y está en plenitud absoluta. ¿Y del Real Madrid qué destaca usted? ¿Qué jugadores le gustan? Bueno, no por estar hablando contigo, querido Iragorri, pero desde luego James Rodríguez me parece que es la recuperación de la magia en el juego, ¿no? Ese juego bonito que tanto le pedimos a Brasil, creo que lo pudo desarrollar Colombia en el pasado Mundial, justamente hasta el partido contra Brasil, que esa sí fue una lucha de cuchilleros, pero James Rodríguez es artífice de unas jugadas absolutamente únicas. Y junto con él, muy peleado, me gusta mucho Isco. Yo creo que el futuro del fútbol español pasa por los pies de Isco. ¿Y cómo analiza usted qué le pasó a España en el Mundial pasado? Porque mucha gente tenía fe en ese equipo que había sido campeón 4 años antes, pero fracasó. Una de las cosas más interesantes del fútbol es que es totalmente impredecible, ¿no? Cuando le preguntan a los grandes expertos qué va a pasar con un partido, se suelen equivocar rotundamente y en cambio una abuelita que nunca ve partidos acierta en el resultado. ¿Quién iba a decir que Holanda iba a golear a la campeona reinante que era España y que llegaba reforzada con nuevos jugadores? Yo creo que a España le pasó el cansancio del ciclo triunfal que había tenido. Son muy pocas las selecciones que a lo largo de 4 años pueden mantener todo esto. Primero por una cuestión mental. Una vez que ya llegaste a la cima, no tienes ese desafío superior. Entonces llegas muchas veces un poco adormilado y hasta cierto punto confiado. Pero luego también lo que los ingenieros aeronáuticos llaman la fatiga del metal, ¿no? Que es cuando las moléculas del fuselaje de pronto se empiezan a desgajar y de pronto un avión se rompe sin explicación alguna. Y yo creo que esta fatiga del metal ya le pudo dar a jugadores como Xavi Alonso, como Xavi Hernández, que ya eran grandes jugadores, pero ya muy veteranos. La figura de Casillas, muy inseguro, entre otras cosas por la humillación a la que lo había sometido Mourinho. Mourinho además lo volteó contra la afición del Real Madrid, le dijo a la afición del Real Madrid que él era el topo, es decir, lo que ustedes llaman un sapo, sí, el delator, ¿no? Soplón, que era el soplón, entonces que era el traidor. Mucha parte de la afición, buena parte de la afición se fue contra Casillas. Entonces todo este proceso emocional de un ídolo del Real Madrid, yo creo que gravitó en su contra y ese hombre que tenía que darle seguridad al equipo estaba profundamente inseguro.
¿Y el Barcelona de Messi con Luis Enrique? Yo creo que el Barcelona va a pasar por una larga transición. Es un equipo suficientemente bueno para triunfar. Yo creo que si tomamos a cualquier taxista de Barcelona y lo ponemos en el banquillo de entrenador, jugarían igual que el Barcelona de Luis Enrique. O sea, tienen tal talento, tú tienes a Suárez, a Neymar y a Messi en la delantera, pues tú eres un taxista que tienes idea del fútbol y les dices, y además de la circulación como buen taxista, les dices vete por la derecha, vete por la izquierda, y jugarían igual. Yo creo que va a ser una fase en donde van a tener buenos resultados, pero creo que el equipo se reinventará de manera más creativa en unos 2 o 3 años. Ahora, como siempre pasa en el Barça, tienen una crisis de gobernabilidad. De los últimos 4 presidentes, 3 han acabado en tribunales. Entonces, es una situación muy difícil. No se saben gestionar a sí mismos como sociedad deportiva. ¿Se juega mejor ahora el fútbol que, por ejemplo, en el Mundial del 70 en México? Uy, eso es imposible decir, porque yo creo que a todos nos pasa que cuando vemos ese legendario Brasil de Pelé, vemos unas jugadas absolutamente maravillosas y artísticas, y también vemos que juegan muy despacio, ¿no? Eso es otro el ritmo, es otra manera de entender el juego. Yo creo que son épocas incomparables, ¿no? El fútbol de ahora es más atlético, es más dinámico, pero los mejores jugadores no se caracterizan por el atletismo, ¿no? ¿Quién iba a decir que justamente en el mundo de los más fuertes y los más veloces, pues la gran figura iba a ser un jugador tan bajito y aparentemente frágil como Lionel Messi? Hay un fenómeno que a usted le preocupa mucho y preocupa también aquí en Colombia, que es la violencia en el fútbol. ¿Cómo analiza eso? Me preocupa mucho la violencia que ocurre en los estadios y también me preocupa mucho la demonización del fútbol a partir de esto. Yo creo que la violencia nunca es provocada exclusivamente por lo que pasa en un partido de fútbol. Los estadios son catalizadores de los problemas sociales en donde las pasiones se extreman mucho. Entonces, lo que sucede en un estadio tiene que ver con lo que pasa en lo que rodea al estadio. Entonces, si llegan gentes con consignas nazis, por ejemplo, a la barra del Atlético de Madrid, pues esto no tiene que ver con que el Atlético de Madrid esté fomentando el nazismo, tiene que ver con que en la sociedad española algunos tipos por delirante deseo de integración juvenil o de desafío se declaran nazis. Eso es un problema de la sociedad española. Lo mismo pasa con la violencia en los estadios colombianos. Yo creo que Colombia ha hecho un maravilloso trabajo para recuperar tejido social a través de la educación y la cultura, de los sistemas de bibliotecas, y se ha convertido en un ejemplo para México, que padecemos una violencia, no sabemos cómo salir, y esto en México se ha enfrentado básicamente en clave militar, sin darnos cuenta de que Colombia lo enfrentó desde muchos ángulos de integración social y de integración educativa. Pero creo que en los estadios todavía hay un resabio de violencias no resueltas que son violencias sociales, de una falta de integración social. Por eso me parece muy importante que ahora se esté discutiendo cada vez más esto en Colombia. Acabo de estar en Medellín justamente en una discusión ahí en el estadio con protagonistas del fútbol colombiano que están muy deseosos de transmitir valores. Si respetas al adversario, si promueves el juego limpio, si impides la impunidad, pues yo creo que esto es muy importante. Y yo veo ahí 2 aristas para solucionarlo: la infancia y la crítica a los directivos del fútbol, porque en la infancia es donde se transmiten los valores más importantes educativos. Entonces, la educación del fútbol debe ser no solamente preparación física y táctica, sino también mental y de transmisión de valores éticos. La ética del deporte se ha abandonado. Entonces, crear niños así, pues te permiten tener niños como los de la Masía del Barcelona. Pero al mismo tiempo, el fútbol está en manos de grandes pillos, comenzando por la FIFA. O sea, son autócratas que se eternizan en el cargo. 26 años Joao Havelange, 16 años lleva Blatter, estuvo 21 años Samaranch en el Comité Olímpico Internacional, casi 30 años José Sulaimán en el Consejo Mundial de Boxeo. O sea, son verdaderos dictadores y además no tienen transparencia fiscal, hacen negocios turbios, se someten a criterios exclusivamente económicos o políticos y no deportivos. Entonces necesitamos enfatizar también la crítica en la Organización Mundial del Deporte, porque en las llamadas democracias modernas se ha permitido una zona de impunidad que es el deporte organizado.